Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pochtecatl. Hoy exploraremos un tema clave para nuestra comprensión del desarrollo económico, el crecimiento, desarrollo y los límites ambientales. A pesar de los avances en muchas economías, seguimos enfrentando desafíos significativos. Por ejemplo, el 10% de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema y las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando, alcanzando niveles récords en los últimos años. Pero ¿es posible crecer y desarrollar economías de forma sostenible sin sobrepasar los límites del planeta? Hoy discutiremos esto con dos expertos en el tema. Nos acompañan Mireya Serrano, economista con una sólida formación en desarrollo sostenible, y Juan Manuel García, doctor en Economía de los Recursos Naturales, con una vasta experiencia en economía ambiental y bioeconomía. Gracias a ambos por estar aquí, por compartir sus valiosas perspectivas. Gracias a ti por la invitación, Liz. A ustedes, muchas gracias. Para comenzar, me gustaría poner sobre la mesa algunos datos clave. El crecimiento global ha sido históricamente impulsado por el uso de recursos naturales, pero esto ha tenido costos en términos de desigualdad y daños ambientales. Y en los países de América Latina, donde la pobreza sigue siendo un desafío estructural, las emisiones de CO2 per cápita también han aumentado en las últimas décadas. Mireya y Juan Manuel, ¿cómo ven esta relación entre el crecimiento económico, la pobreza y el impacto ambiental? ¿Es posible pensar en un desarrollo que no sobrepase los límites ambientales? Me gustaría escucharte, Mireya. Primero, muchas gracias, Liz, por este espacio, por permitirnos poder conversar y discutir sobre temas que son bastante desafiantes, a pesar de todavía haberlos estudiado y haberlos trabajado por muchos años. Y yo creo que para poder responder a esta pregunta me voy a ir unos años atrás cuando estuve estudiando mi maestría en Australia en medio ambiente, dado que una de mis colegas y grandes amigas, Andrew, realizó una investigación en esta temática. Y ella lo hizo enfocado en Bangladesh. Entonces, a mí los hallazgos de su investigación me parecieron impresionantes. Porque con el cambio climático, los más afectados en el área de estudio de Bangladesh que ella investigó iba a ser la clase media. Entonces, haciendo que las personas que tenían menos recursos tengan un menor acceso a los mismos. Y en cambio, esta clase media no pueda tolerar o no pueda ser tan flexible para sobrellevar todos los cambios que involucraba el cambio climático, como inundaciones, como desalojos, haciendo únicamente que al final o que en un futuro tengamos únicamente dos clases, una clase alta y una clase baja. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, creo que debido a ello, el crecimiento económico cada vez está acrecentando mucho más la pobreza y creando muchos más impactos ambientales. Voy a citar otro ejemplo, por ejemplo, Fat Fashion, y que si bien por el momento crea emprendimientos y crea nuevas fuentes económicas rápidas para generar empleo por parte de personas, y que pueden vender prendas a a unos precios menores y ser competitivos, no estamos viendo el otro lado, no estamos viendo que es toda esa producción. Las personas que lo hacen de pronto no tienen las condiciones mínimas necesarias para trabajar, hay trabajo infantil, y sobre todo el impacto ambiental que tiene la creación de esa ropa, que a la final no es una ropa de larga duración, y que hace que el costo de crear la misma sea mucho más alto y seguimos poniendo mucha más presión en el ecosistema. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos pensar en un desarrollo que no sobrepase los límites ambientales, pero esto es difícil y rompe los paradigmas tradicionales de crecimiento. Esto nos obliga a repensar cómo crecemos, cómo trabajamos, cómo hacemos empresa y hacia dónde queremos llegar. Tenemos que cambiar nuestra visión de qué queremos hacer. Eso definitivamente no es fácil, es ir contra el sistema. Muchas gracias, Mireya. Juan Manuel, ¿es posible pensar en un desarrollo que no sobrepase los límites ambientales?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Liz, por la invitación. Siempre, siempre va a ser un gusto el poder verte tu desarrollo profesional, lo importante que es para nosotros que una ecuatoriana haga patria en una tierra tan bonita, tan hermosa como es México y más aún con tu capacidad y todo lo que realizas. Yo no por contestar lo que dijo Mire, que me parece que es muy, muy interesante, pero sí estoy opuesto en totalmente los datos que dio por una cuestión. Si analizas hace 200 años, el 80% de la población en el mundo era pobre y en extrema pobreza. En este momento es del 20%. Algo bueno hemos de haber hecho con los modelos de crecimiento que tenemos. Efectivamente, si analizas el CDB, todo lo que tiene que ver con la Convención de Diversidad Biológica, el problema se da efectivamente porque el modelo de crecimiento no tomó en cuenta los límites naturales de los ecosistemas y de hecho por eso tenemos mayor número de especies en el libro rojo, por ejemplo, de mamíferos que está desapareciendo, la cantidad impresionante de reptiles que se han perdido, que además son muy digámoslo así, muy susceptibles a las variaciones mínimas de cambio climático. Son macroindicadores que debemos tomar de la naturaleza y que nos muestran que efectivamente hay algo que se hizo bien por un lado, es decir, el hecho de mejorar gracias a la libertad, a mayor democracia en el mundo, mejor nivel de avance tecnológico en ciencia, la esperanza de vida aumentó. O sea, decir que estamos peor que antes con modelos que no han funcionado no es real cuando tienes una esperanza de vida que ya supera, por ejemplo, en Latinoamérica como promedio los 78 años. Si analizamos solamente hace 70 años, no digo ya los 200 años que mencionaba, la esperanza de vida, por ejemplo, en Ecuador no superaba en el hombre los 46, entre 46 a 54 años. Entonces los modelos han mejorado muchísimo. La cuestión es que ahora ya tenemos suficiente técnica y tecnología. Recordemos que el concepto de desarrollo sustentable formal, porque la sustentabilidad y sobre todo el desarrollo sostenible y sustentable se analiza desde el siglo XVI como un concepto biológico, pero recién en el 87 tenemos esta concepción de las tres dimensiones de sostenibilidad. Y es a raíz del 87 con el informe de la Comisión de Medio Ambiente, conocida como Brundtland, en donde dices, hey, algo está mal. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial lo que se hizo es un modelo industrializado que consideraba que la naturaleza era básicamente un tacho de basura en donde, además un tacho de basura mágico, en donde podías enviar desechos y los procesos naturales descomponían todo eso y viviríamos en un país, en un planeta ilimitado. Y no, no fue así. Entonces creo que hay que tomar cosas positivas de lo que tenemos y comenzar a trabajar en ciencia, en tecnología, en mostrar las cosas que sí funcionan. Creo que uno de los errores que cometemos como empresarios, como economistas, como gente de incluso de la academia, es seguir hablando mucho de las dogmatismas y de los conceptos de las teorías de desarrollo, cuando en este momento lo que tenemos que pensar es cambiar de un sistema de crecimiento y de economía lineal a uno circular. La discusión no es socialismo, no es comunismo, no es capitalismo, pese a que está demostrado que en libertad se vive mejor y con democracia, pero la cuestión es pasar rápidamente, o no sé si rápidamente, si es posible, pero de este modelo lineal a un modelo circular y sobre todo un paradigma muy interesante que ha surgido en los últimos años, que es la bioeconomía circular, ya no solo es la economía circular. Entonces creo que vamos por ahí. Muchas gracias. Mireya, tu trabajo en naturaleza y cultura internacional se ha centrado en la sostenibilidad comunitaria. ¿Cómo manejan las comunidades en Ecuador este balance entre desarrollo económico y conservación ambiental? ¿Qué factores les han permitido avanzar hacia modelos más sostenibles? Yo creo que primero tenemos que mencionar que Ecuador es un caso muy particular, dado que por un lado es un país megadiverso, como ya se lo mencionó, pero que también la extensión que tiene Ecuador es muy pequeña si nos comparamos con Brasil o con Bolivia, donde Ecuador puede ser tranquilamente un departamento o una gobernación de alguno de estos dos países. Entonces, claro, también hay que considerar que vivimos otras realidades y que a pesar de que estamos dentro de un mismo bloque, no podemos aplicar las mismas estrategias y no podemos actuar de la misma manera. Yo creo que el tema de trabajar con las comunidades es un reto totalmente. Si bien como Naturaleza y Cultura Internacional nuestro rol es
conservar la biodiversidad biológica y cultural en común acuerdo con las comunidades locales, esto lamentablemente no se ve representado en dinero, no se ve representado en números. Entonces, lamentablemente, las ganancias o los beneficios que tú tienes por la conservación son valores de no uso, que están relacionados a una existencia de legado, de pensar en el futuro y bien de las futuras generaciones. Entonces, el crecimiento económico, como ya en este sistema de crecimiento económico que estamos, no hemos considerado estos límites del planeta. Entonces, sigue habiendo esta lucha entre la necesidad de conservar, de poner un límite, pero el deseo de lo material, de poder llegar a compararme y poder llegar a tener ese poder adquisitivo que existe en otros países desarrollados. eh, por ejemplo, cito un caso, en la Amazonía, donde tienes un bosque precioso, las personas o muchos de las localidades dicen, ¿por qué yo no puedo tener un mall como lo tienen otras ciudades? ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar de esos lujos de la globalización? Aunque esta creación de estas obras o de poder llegar a estos lujos de la globalización implica que tú tienes que cortar conectividad de las áreas y dañar el equilibrio ecosistémico. Entonces, si bien creo yo que aún no hemos logrado ese equilibrio, que aún hay esfuerzos que podemos hacer, que si bien hay ciertos casos o ciertos pilotajes que ya pueden hacer o pueden mostrar un equilibrio, son la excepción y no son la norma, definitivamente. De ahí, en estos casos que han sido la excepción y no la norma, creo que sí hay ciertos ejemplos que podemos mencionar. Uno de ellos es, por ejemplo, la mancomunidad de las Maliponas en Puyango, que queda ubicado dentro de la provincia de Loja, que si bien es una iniciativa que ya lleva muchos años trabajándose y apoyándose, aún no ha logrado ser competitiva o ser realmente competitiva en un mercado comercial. Eh, porque a pesar de toda la ventaja que tiene en la creación de toda esta miel y todo lo que involucra la protección y el cuidado de las abejas, del ecosistema, al momento en que en el momento en que tú llegas al mercado, los consumidores todavía no logran entender o no se logra comprender que para producir esa miel no has sacrificado tus recursos, no has cortado tu bosque, no has contaminado tu agua. Pero aún siguen habiendo muchas de estas necesidades insatisfechas que siguen poniendo mucho más límites y muchas más presiones en este crecimiento económico. Entonces, como lo decía, creo que son casos específicos aún que aún no han logrado llegar a un nivel en el cual puedan ser totalmente rentables y sostenibles a largo plazo. Siguen necesitando apoyo de la cooperación internacional o apoyo de otras organizaciones para poder comercializar. Entonces, sin- para resumir, creo que estos productos amigables con el ambiente que están a nivel local siguen teniendo un límite de crecimiento. Porque tampoco vamos a poder hacerlos, si llegan a ser productos deseables en el mercado, tampoco es que se va a poder llegar a producir demasiada cantidad porque vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a sobrepasar esos límites de crecimiento. Entonces creo que sí es una necesidad del mercado de poder de poder adaptarse y para que se pueda cubrir y pagar esos costos relativos. Y es ahí lo que mencionaba Juan Manuel, donde está todo este tema de economía circular, ya de la bioeconomía circular, en la cual ya se empieza a pensar en otros modelos de crecimiento. Juan Manuel, justamente desde esta perspectiva de bioeconomía, ¿podrías explicar cómo la bioeconomía puede ofrecer soluciones para un crecimiento económico respetuoso con los límites ambientales, especialmente en nuestros países, que son países en desarrollo? Yo creo que es bastante, digámoslo así, probable que la bioeconomía genere procesos de cambio, de mejora, de protección, incluso de recuperación y regeneración de ecosistemas o de la calidad ambiental, que son dos cosas distintas. La bioeconomía básicamente es la utilización de recursos bióticos, de aquellos que tienen vida, que efectivamente a través de procesos tecnológicos
generan o se convierten a su vez en bienes y servicios. ¿Cuál es la característica de los bienes y servicios que surgen de la bioeconomía? En primer lugar, tienen un valor agregado más alto que lo que normalmente trabajábamos como biocomercio. Muchas de las actividades y de los bienes y servicios, sobre todo los bienes que se han comercializado a través de biocomercio, son de bajo valor agregado. Básicamente siguen siendo commodities o materias primas, bajo el concepto de una certificación ambiental, de un comercio justo, que claro que es interesante, beneficia, pero finalmente no genera un valor agregado. La bioeconomía te dice y te da un valor agregado adicional al utilizar tecnología. Voy a dar un ejemplo en el cual hemos trabajado ya estos últimos 5 años. En el 2019, justamente antes de entrar en pandemia, generamos un proyecto con ProAmazonía a través de recursos de un fondo proveniente del GCF y del GEF para trabajar con productos forestales no maderables, específicamente morete, ispingo, unguragua, y el palo santo también aquí en la provincia de Loja. Estos tres primeros productos son básicamente semillas, productos o frutos de palmeras de la Amazonía ecuatoriana. Luego de 5 años lo que hemos conseguido, y es una experiencia muy, muy interesante, es que las comunidades Shuar y Achuar, que son comunidades nativas de la Amazonía, generamos un proceso de extracción de aceites esenciales, pero ya no se vende el aceite esencial. El aceite esencial es repotenciado, refinado en la fábrica que tenemos en la UTPL, en una planta de productos naturales de aceites esenciales, y se vende ya el producto a través de un laboratorio muy importante en Ecuador, diría yo, bastante caro también, que son laboratorios Luque. Y es una alianza real, ya no es la venta del aceite nada más con las comunidades. Las comunidades producen un aceite con características distintas, se les dotó incluso por logística de maquinaria para hacer la extracción de estos productos. Y entonces ahí puede sonarte algo tradicional, un proyecto de empresa Ancla y todo lo demás. Laboratorio Luque ya ha sacado 3 lotes de producción a nivel nacional. Son productos que se utilizan para belleza, lo cual significa que tiene un pago adicional muy interesante. Pero lo importante, realmente importante, aparte de los ingresos, porque como los tres sabemos aquí que la pobreza es multidimensional, por lo tanto, la solución de la pobreza también es multidimensional. Si bien tienes la parte de ingresos, hay un elemento fundamental. El morete, que es un producto de una palmera en la selva ecuatoriana, el shuar y achuar, las personas que viven en la selva, que hacen uso de estos, cuando necesitaban el morete, cortaban la palmera. Mira un cambio tan sencillo que hemos logrado a partir de estos 5 años. Se dotó de podadoras de larga extensión, escaladores, y así se cosecha directamente el morete y no se tumba el árbol. Eso es una realidad y eso es un cambio pequeñito de tecnología. Y eso te permite generar sostenibilidad. Trabajas con productos forestales no maderables y así lo puedes hacer. Queramos que no, y tiene razón, tiene toda la razón, mire ahí, el mercado no reconoce el valor intrínseco de un bien o de un servicio. Pero ahí también hay que actuar con otra lógica porque creo yo que hay que tener mucho cuidado. Ya hemos visto en el Ecuador experiencias cuando se tratan de por parte del Estado fijar precios, lo cual es la antítesis del mercado y de la lógica. Hay que leerlo a Bauman y ya no a Marx ni a Keynes. Hay que leer el sentido en donde efectivamente los precios van a llegar a cambiar en función del valor de uso, del valor de cambio y de la utilidad que le da a las personas. Ahí viene otro elemento fundamental. Si no cambiamos nuestros niveles de consumo y la calidad de consumo, vamos a seguir aportando a la destrucción del medio ambiente. Es clarísimo el hecho del excelente ejemplo de Mireia que daba sobre el hecho de la utilización de ropa, todo está. Hay cosas y elementos que tenemos que comenzar a cambiar, e independientemente de legislación pública, privada, de la economía circular, de la economía, de la bioeconomía. Si no hay un cambio real en el patrón de consumo, en la calidad de lo que consumimos, igual tú sabes que el volumen de producción, mientras más monocultivos tenga, mientras más producción tenga, el costo unitario va a ser menor y al ser menor la gente va a demandar más.
entonces generamos este efecto de deterioro. Entonces, no es complejo, pero sí es de mediano plazo. Hablando justamente de esta multifactorialidad de la pobreza y que topamos temas de consumo y de ingreso, a mí me gustaría saber, Mireya, desde tu experiencia y también desde tu formación, ¿cómo afecta la pobreza estructural a la capacidad de estas poblaciones para invertir en sostenibilidad? ¿Es posible que el desarrollo sostenible también reduzca la pobreza o las soluciones económicas sostenibles a veces parecen fuera del alcance? Sí, yo creo que es un desafío constante. ¿Por qué? Porque si tienes una comunidad en la que aún todavía ni siquiera se ha logrado cubrir sus necesidades básicas, tan sencillo como agua para consumo humano. Así de simple. Todavía seguimos teniendo comunidades que no tienen ese acceso o que toman agua no tratada con muchas y que provoca muchas enfermedades. Entonces, ¿cómo le pides a esa comunidad que pueda invertir en sostenibilidad, que siga cuidando sus bosques, que cuide su ecosistema? eh, que evite la tala de árboles, que evite, por ejemplo, posibilidades de minería, porque a la final la tala, la minería lo que generan la oportunidad que brindan es generar recursos y cubrir estas necesidades básicas insatisfechas, que parecería que es increíble que en el siglo en el que estamos, en el año en el que estamos, aún hay personas que no tienen acceso a agua. Pero creo que, sin embargo, en esta búsqueda o lucha por salir de esta pobreza estructural, se van creando, como lo mencionaba, estos nuevos problemas. Porque dado que no tienes o tienes una nueva posibilidad de hacer minería ilegal, por ejemplo, eh, que a la final, y dado el precio del oro actualmente, no importa dañar o contaminar tus ríos, porque lo que está siendo muy rentable enfocarte en esta actividad. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a la final es el beneficio de unos pocos y sigues dañando a toda la comunidad, porque en estos casos que mencionaba de las personas que no tienen acceso al agua, son personas que generalmente serán las mujeres y los niños quienes tienen que recorrer entre 2 y 3 horas para ir al río más cercano y poder traer agua para consumir. Dados estos efectos de la minería ilegal en el cual contaminaste su fuente de agua, ya no caminas 2 o 3 horas diarias, tienes que caminar 5 o 6 horas para poder acceder a una nueva fuente de agua. Entonces, sigues creando más pobreza, sigues poniendo mucho más presión en estas personas y sigues afectando y sigues creciendo este círculo en el cual la pobreza sigue siendo mucho más fuerte. Entonces, si bien es cierto, creo que sí es posible. Yo sigo manteniendo la esperanza de que sí podemos lograr soluciones económicas sostenibles. O sea, de hecho, recuerdo que cuando estuvimos en la maestría de medio ambiente, ahí muchos de los docentes lo que se mencionaban es que los economistas deberíamos repensar la forma en la que medimos y definimos ciertos términos económicos. Por ejemplo, pobreza. ¿Y por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el INEC define a los pobres como individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de la pobreza. Por favor, corríjanme si estoy dando datos equivocados, pero si estamos bajo $91, estamos en la línea de pobreza y bajo $51 en la línea de pobreza extrema. Pero, ¿qué implica esto al momento en que estamos trabajando con las comunidades? Y que creo que es algo que también tenemos que repensarlo y verlo. Que si una comunidad, por ejemplo, tiene ganado, implica que no está dentro de estos límites de pobreza, de pobreza, perdón. Pero, ¿qué implica esto? Que el ganado me da riqueza o ya no lo considero pobre, pero este ganado genera efectos, sabemos todos los problemas ambientales que genera el ganado, como gases de efecto invernadero, consumo de pastizales, entre otros. Y usualmente estas métricas son hacia comunidades mestizas, pero no vemos el otro lado o no lo hemos analizado o de pronto nos falta redefinir el tema de qué pasa con las comunidades indígenas porque ellos poseen una gran biodiversidad de cultivo dentro de sus ajas, que son terrenos pequeños, pero donde pueden tener una gran variedad de variedades, por ejemplo, de yuca en sus fincas. Pueden llegar a tener hasta 20, 40 especies de yuca.
pero que son usadas para su propio consumo o para trueque en la comunidad. Entonces, no tienes este excedente que vendes en el mercado que te hace generar dinero, pero ellos satisfacen sus necesidades de alimentación. Pero bajo nuestras métricas están en líneas de pobreza. Entonces, aquí cito igual a un compañero de trabajo de una de las provincias amazónicas. Entonces, sí creo que tenemos, y en la cual él ha venido, bueno, tiene muchos años de trabajo, y creo que sí es importante que logremos redefinir o logremos integrar nuevos indicadores hacia estas nuevos indicadores, nuevas formas de medir el tema de la pobreza. Porque, ¿qué sucede? O sea, como les mencionaba, tengo 20, 40 especies, pero solo una o dos son apetecibles para el mercado. Entonces yo paso de sistemas silvopastoriles a sistemas de monocultivo y tengo estos problemas que mencionaba Juan Manuel. Entonces, creo que sí tenemos que ampliar mucho más nuestra visión y ver cómo integramos nuevas métricas a esta visión de modernidad o de crecimiento. Porque algo muy interesante que hemos aprendido es que las comunidades saben cómo conservar, qué deben cazar, cuándo deben cazar, para poder seguir teniendo alimento, y lo han venido haciendo por muchos años. Entonces, si implementas, por ejemplo, opciones de turismo sostenible, debes también brindar fortalecimiento para que a la final sean ellos quienes puedan manejar esta idea de negocio y a la final ser sostenibles. Porque lamentablemente lo que ha pasado es que en muchos de los casos siguen siendo apoyadas o sostenidas por cooperación o por apoyo y no pueden llegar a un desarrollo a trabajar por sí solos. Definitivamente esto no es un proceso de corto plazo, es algo que necesita muchos años para lograr cambiar las realidades y, y aún así sigue siendo extremadamente difícil poder romper con esas barreras y con todas las tendencias existentes. Juan Manuel, hace unos instantes hablábamos sobre los patrones de producción y uno de los grandes retos que enfrenta América Latina es la industrialización y el consumo energético. En tu opinión, ¿cómo podemos fomentar crecimiento económico en la región sin que esto implique un aumento insostenible de emisiones de contaminantes? ¿Cuáles son los límites a los que debemos estar atentos? En la misma línea de lo que Mire mencionaba, yo creo que antes de pasarte a contestar la cuestión del consumo energético, que en todos los modelos econométricos nos muestran que efectivamente crecimiento y consumo energético van de la mano, pero hay que analizar también los efectos de escala, composición y tecnología que vas a tener de ese crecimiento. Hay que quitarnos la idea de la industrialización tradicional, es decir, utilización de materia prima para transformar algo y gran nivel de contaminación. Porter y Van der Linde en el 95, 90, 95 ya mostraban la comprobación de las hipótesis de competitividad verde, es decir, que sí puede ser efectivamente sustentable, sostenible, que son dos elementos distintos, dos conceptos distintos, y a la vez puede ser competitivo en el mercado. Creo que ya se abandonó la idea de que para crecer tienes que destruir el medio ambiente. Que algunos lo siguen haciendo es evidentemente eso, porque existen paraísos de contaminación. Las hipótesis de paraísos de contaminación lastimosamente dejaron de ser hipótesis para convertirse en realidad y por eso de hecho a nivel mundial se legisló para evitar que las industrias dañinas, contaminantes del primer mundo vayan a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. En primer lugar, creo que es fundamental también entender las cosmovisiones y las visiones de los individuos, ¿sí? Efectivamente, como bien mencionaba, mire, hay distintas realidades entre Ecuador y los países vecinos y entre cada uno de los países del mundo. Eso es interesante porque eso es parte de reconocer también la libertad y la individualidad. Muchas veces cometemos los errores los economistas, sobre todo por el enfoque muy keynesiano o neo-keynesiano que tenemos de que los tecnócratas o desde el gobierno se tiene que generar las políticas y todos reaccionamos igual, tal como que fuese un ejército que te exige una talla mínima, como marches, que te vistes, cuando comes y cuando sales a hacer ejercicio. Entonces hay que entender que el desarrollo realmente debe partir del hecho de acabar con los conceptos europeizantes que hemos tenido y que se han aplicado en Latinoamérica. Las mediciones que entregamos de todos los organismos de desarrollo
corresponden a un modelo tradicional de consumo. Eh, en el 2017-2018 realizábamos una evaluación con el Plan Binacional Ecuador-Perú. Seguramente quienes vean esto no recordarán porque ya pasó hace muchísimos años o simplemente no estuvo en su agenda, pero Ecuador mantuvo durante muchos años una frontera abierta e incluso llegamos a enfrentarnos bélicamente con Perú. Bueno, se creó este organismo, el Grupo Binacional de Promoción de Inversión Privada, y realizamos una evaluación porque precisamente, fíjense, en las comunidades Shuar y Echuar, cuando se les dotaba de sistemas de agua potable, cloradas, es decir, utilizando cloro, dejaban de utilizarlas y de hecho las habían abandonado. Por un elemento muy sencillo, el agua, cuando está clorada, no les permite a ellos luego utilizarla para producir la chicha, que es una bebida que se hace masticando y que la saliva es la que la fermenta. Entonces simplemente dejaron de utilizar el agua clorada, se hicieron los análisis, les puso que con energía solar, que con luz ultravioleta, pero simplemente no, se afectaba algo que para ellos es fundamental, la chicha, por ejemplo, una bebida, que de hecho chicha no es una palabra quechua, sino más bien náhuatl, eh, dejaron de usarla. ¿Por qué? No respetamos la cosmovisión. No digo que deban tomar agua que les enferma, pero hay que entender que probablemente se enferman más en las comunidades cuando comienzan a utilizar los enlatados, las harinas, cuando pierden su soberanía alimentaria. El otro elemento fundamental que creo que tenemos que analizar en esto es la concepción tan distinta que tienen las poblaciones locales, las culturas cuna, sobre el concepto de acumulación, que en cambio los occidentales lo tenemos primerito. O sea, eh, produces maíz y tienes que tener una gran cantidad y tienes almacenado esperando que el precio suba, si puedes acaparas y todo eso. Tú le dices a alguien de cultura shuar o achuar que necesitas que te extraiga una mayor cantidad del bosque porque necesitas tener todo listo para el día siguiente extraer el aceite y te dice, ¿y por qué? Porque necesitas tenerlo guardado, porque así mejoramos, ganamos tiempo. Dicen, no, eso está en la selva, cuando necesites lo saco. Y entender ese tipo de paradigmas, por ejemplo, porque la economía occidental se basa en la acumulación, en el consumo desmedido. De hecho, recordemos que cada vez que el PIB disminuye, eh, prácticamente salimos en quema y en guerra, que qué pasó. Y la variable más interesante o la que te mide más la dinámica económica es el consumo. Entonces, fíjense, esos conceptos de esas culturas que nos pueden incluso volver más sostenibles a Occidente, tratamos de cambiarles por los indicadores que tenemos. Totalmente de acuerdo, los datos que dio Mire son exactos en relación a pobreza y extrema pobreza del Banco Mundial, del BID. eh, pero hay que pensar que efectivamente que la pobreza es multidimensional y la forma de satisfacerla también es distinta. Un elemento que se ha tratado y que ha destruido más el ambiente, que además es muy cierto. No puedes competir, los colonos mestizos fueron a la selva y la forma de hacerse dueños y que el Estado les entregue una escritura era poner una vaca y cortar los árboles. Eso pasó en Ecuador y en muchos países, en Bolivia, en Brasil sigue pasando. eh, y esa era la forma y el sistema de apropiación y de crecimiento económico que se planteaba. Otro de los elementos fue quitar el sistema que han tenido las culturas eh, de ser nómadas y de moverse a lo largo de la selva. Hay los datos y los estudios realizados. David Neal, que falleció hace pocos meses, junto con Mercedes Asanza, mostraban y demostraban cómo a lo largo de todo lo que tiene que ver en la Amazonía, las culturas Shuar iban y prácticamente desolaban 1 o 2 hectáreas, pero luego hacían un recorrido natural y se produce lo que ahora utilizamos los técnicos para hablar de los sistemas naturales de regeneración y restauración de paisajes. ¿Qué hicimos la cultura occidental? Ponerles colegios, quitarles a sus hijos, asentarlos y ponerlos en localidades, que los volvieron dependientes del sistema tradicional. Entonces, esos elementos creo que son también de lo que tenemos que analizar. Hay que pensar en los procesos, en los modelos de desarrollo propios y como bien decía, mire, es terrible cuando se identifica una demanda ocasional de mercado y se generan monocultivos. La guayusa, que es una bebida propia de la Amazonía con distintos nombres en los otros países, pero en Ecuador lo que generó es que se lleguen a sembrar 2.000 hectáreas de guayusa y no se vendía lo que se necesitaba de 10 hectáreas.
y tener monocultivo en la Amazonía es un crimen. Entonces, eso hay que analizarlo ahí fundamentalmente. El concepto de riqueza de ellos es distinto y el de nosotros también debería ser distinto. El concepto de riqueza para nosotros no es lo que yo tengo darles a los demás, porque además para los occidentales la riqueza es lo que tuve de ingresos, cómo lo hice producir y qué activos generé. La riqueza de desarrollo rural tiene que ser distinta. Ahora, veamos los patrones de consumo energético. ¿Se pueden desarrollar patrones de consumo energético distintos que nos lleven a procesos de industrialización? Sí, perfecto. De hecho, yo puedo generar, porque recordemos que todavía no tenemos la capacidad grande de almacenar energía. Es muy poco lo que se puede almacenar de energía. Pero ya tienes la tecnología, ya creo que hemos descartado el concepto absurdo. Ah, no, el norte tiene la tecnología y nosotros, pobrecitos, no la tenemos. No, no, no funciona así. Energía eólica, vivimos en una ciudad chiquita de 300.000 habitantes, dentro de poco ya con 3 parques eólicos, ahora tenemos 2 y que seguramente va a ir aumentando. Estamos en la mitad del mundo, la mayor cantidad de luminosidad se encuentran en Ecuador, en nuestras provincias y a lo largo de toda esta línea equinoccial en el mundo. Entonces puedes generar energía, la energía de los volcanes, es decir, la producción de energía. Y miren que no he mencionado la hidroeléctrica porque creo que esa tiene un impacto muy grande en las zonas donde se hacen los embalses, pero igual es energía limpia. Entonces, la producción de energía la puedes hacer. La cuestión es ser más inteligentes y no ir a procesos de industrialización que predominen los monocultivos y la destrucción del ambiente. ¿Qué es lo que necesitas? Migrar a ecosistemas. Mireia dio un ejemplo buenísimo en el sentido del ecoturismo, de los servicios ambientales. Eso es fundamental. Hay que pensar en sistemas en donde efectivamente los desechos del sector industrial se transforman a su vez en materias primas industrializables. Yo no tenía idea, pero por ejemplo, de la cáscara del camarón, y es algo que sí lo pusimos en el libro blanco de la bioeconomía sustentable. Fíjate, el concepto de bioeconomía para Ecuador recién lo tenemos desde el 2024. En este libro soy uno de los autores. Por ejemplo, se menciona que de la cáscara del camarón, ¿sí? Puedes obtener, que es básicamente un esqueleto de calcio, pero por ejemplo puedes obtener creatina, que es un químico que se utiliza muchísimo en la cuestión para el arreglo del cabello. Pero aparte también puedes obtener a través de las sales y minerales que tienes ahí, puedes obtener y generar bebidas de más alto porcentaje de activación sin los efectos dañinos que podrían tener otras marcas que tienen otras marcas comerciales y que, claro, no les vamos a hacer propaganda en este momento, pero efectivamente lo tienes así. Entonces la cuestión es analizar la composición de las industrias a las que quieres ir en el país, permitir que el mercado pueda escalar hacia mercados más selectos. América Latina ha dejado ya una parte de ser gran proveedor de materias primas, pero no totalmente. Nuestra contribución neta, si lo vemos desde el río Bravo en el norte en México hasta la Patagonia, es mucho menor que lo que contamina China, Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, a nosotros nos piden que, por ejemplo, dejemos de utilizar el petróleo. O sea, son de esas cosas que no son lógicas. Entonces, sí, creo que podemos ir a una producción energética totalmente de acuerdo, y la podemos hacer una producción energética limpia. El problema es que yo puedo producir energía limpia, pero si sigo teniendo los mismos patrones de industrialización, ahí se va a volver contaminante. ¿Es posible mejorarlo? Sí. ¿América Latina tiene ejemplos en esto? Sí. ¿Son los mayoritarios? No. Ese es el problema. Ese es el problema. Recuerdo en el 2006, 2007, parte de los casos o de los análisis que se hacían en México era el impacto del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, sobre cómo presionaron los estándares internacionales para que las empresas automotrices, toda la parte de Monterrey, ustedes saben que estaban ahí todas las ensambladoras, utilicen hornos eléctricos que ya no utilicen combustible, petróleo, y también que cambien a utilización de pinturas que el momento de quemarse no contaminen el ambiente. Y se logró. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, pero va a depender también de eso, de la capacidad que tengamos de desarrollar, de acercar universidades, ciencia, tecnología, la empresa privada,
porque finalmente el consumidor va a pagar por lo que quiere tener sumado a su restricción presupuestaria. Alguien puede querer pagar por algo muy bueno que no contamine el ambiente, pero si los costos son extremadamente altos, va a terminar comprando el producto que viene de la China con plomo, sin pagar los seguros a sus empleados y todo ese tipo de cosas, pero más barato. Efectivamente, Mireya, nos has dado muchos ejemplos a lo largo de esta discusión que hemos tenido, pero desde tu experiencia en planificación y evaluación de proyectos sostenibles, ¿qué iniciativas prácticas o ejemplos concretos puedes compartir que muestren cómo el crecimiento económico puede alinearse con la sostenibilidad sin sobrepasar los límites del planeta? Y yo creo que voy a volver a citar mi ejemplo anterior de de miel de abejas meliponas, porque si bien esto empezó como un proyecto piloto en Puyango, en la provincia de Loja, hay ya ciertos esfuerzos por expandirlo hacia la Amazonía ecuatoriana y por expandirlo tanto a Perú, Bolivia, y crear esta comunidad o crear este rescate de una especie nativa que genera ingresos económicos para sus comunidades. Pero, ¿por qué cito este ejemplo de Puyango? Porque, como ya lo mencionaba Juan Manuel, un tema importante es que exista legislación que valide y que apoye la conservación. Entonces, en el caso de Puyango, de hecho, la iniciativa es Miel por Bosque. Hay una legislación que busca cuidar a través de una ordenanza que busca cuidar a las abejas meliponas. Pero además de que se cuida la abeja, se está cuidando toda la biodiversidad, porque esta abeja funciona siempre y cuando haya cultivos silvopastoriles, no cuando hay monocultivos. Entonces, no solo estás protegiendo la abeja, estás protegiendo la biodiversidad, estás protegiendo tu bosque y adicionalmente estás teniendo un ingreso por todo este cuidado que estás haciendo al bosque, que al final termina siendo eso, estás cuidando tu bosque y estás teniendo ingresos por ello. Eh, Creo que, y por ejemplo, luego de que lo vendes, también hay todo un tema de asociatividad, donde ellos pueden vender su miel y ellos se encargan de la comercialización. Entonces, si bien este creo que es todavía un paso que aún hay que mejorarlo y hay que trabajarlo, sí creo que es un buen ejemplo que muestra cómo empresas sostenibles o cómo actividades sostenibles pueden generar ingresos. Además de que esta miel es muy rica, tiene otro sabor, tiene otros tonos, otros sabores, pero está muy relacionado a lo que acababa de decir Juan Manuel. Si yo quiero pagar por esta miel, que va a tener un costo mucho más alto, como de 6, $8 por un medio litro, cuando una miel de apis me cuesta $1, $2. Entonces, a la final tengo que seguir consumiendo la miel que daña el bosque o que no cuida toda mi biodiversidad, porque a la final es mucho más accesible. Y creo que también este tipo de iniciativas sí poseen financiamiento. Aunque no sea total, sí existen personas a lo largo del mundo que están preocupadas por el futuro de los bosques, por generar nuevas alternativas y por apoyar a las comunidades a crear nuevos espacios y a crear nuevas formas de crecimiento económico. Tal cual ya lo mencionó Juan Manuel, otro de los ejemplos sería el achote, los mix de especies de la Amazonía, que están provenientes de estas provincias amazónicas, en donde ya las comunidades están vendiendo esos excedentes que hay en sus ajas. Pero creo que algo importante es que aún falta cerrar el ciclo de comercialización de la economía circular y enfocarnos en cómo hacer que estas personas puedan posicionar, por un lado, su marca, que los consumidores entiendan que a pesar de que me cueste más, es mejor consumir un producto de buena calidad que apoya y que mantiene un bosque a versus consumir algo de menor calidad. Entonces creo que todavía tenemos que seguir trabajando con los consumidores, porque definitivamente si no logramos cambiar eso, el precio sabemos que es un factor determinante para todo. Entonces, a la final, estas iniciativas pueden ser muy buenas, pueden tener una ventaja comparativa excelente, pero no pueden competir en el mercado. Entonces,
creo que como consumidores tenemos que reconocer y empezar a valorar mucho más este tipo de iniciativas y no quedarnos únicamente con el marketing, con ver lo bonito, con que esto sea rápido, sino también conocer y entender la historia que hay detrás. Justamente a propósito de esta parte de legislación y de políticas, Juan Manuel, en tu rol como líder en el diseño de políticas públicas, ¿qué medidas estructurales crees que los gobiernos deben tomar para asegurar que el crecimiento económico no se dé a costa de los recursos naturales y el medio ambiente? ¿Hay ejemplos exitosos en otros países que podrían ser replicados en Ecuador? Yo creo que mientras menos el gobierno se meta, hay más resultados positivos. O sea, total y absolutamente. Y en esa parte sí me convierto totalmente liberal, en el sentido de que muchas veces las políticas de Latinoamérica más bien han servido para favorecer a grupos económicos. Latinoamérica tiene una larga tradición de política pública para fortalecer y favorecer monopolios privados y públicos, ¿sí? Una de las definiciones más claras y buenas y de un sociólogo que es Max Weber y que para nada se puede decir que es de derecha, totalmente socialista, mencionaba que el Estado es quien debe tener el monopolio de la violencia, es decir, de la seguridad, del control, pero no más allá. Lastimosamente tenemos Estado en todo y el chip que nos han metido es que hay un problema y que el Estado lo soluciona. No, el Estado lo causa, lo crea. Si generáramos o hubiésemos permitido derechos de propiedad directamente para las comunidades en América Latina, un respeto real que incluso existió previo a la República en toda América Latina, porque habían derechos de propiedad y respeto a las propiedades de las comunidades indígenas, incluso reconociendo, haciendo un poquito de historia, incluso reconociendo sus títulos nobiliarios, que se acabaron con la existencia de la República. Y eso es un ejemplo claro de que cuando el Estado entra no arregla las cosas, no arregla las cosas, daña las cosas. De hecho, podemos ver que en Ecuador un ejemplo interesante de cómo el Estado centralizado daña las cosas es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Funcionó cuando se permitió que los municipios intervengan, que los municipios comiencen a generar áreas municipales y también cuando los privados han podido generar áreas privadas de conservación. ¿Sí? Por una cuestión muy sencilla. No conoces lo que está sucediendo en territorio. No hay ejemplos claros en América Latina de que una política pública haga conservación. La tasa de deforestación en Brasil, además con gobiernos de izquierda permanentemente, salvando el de Bolsonaro, que es un lapso, que es una fractura del modelo brasileño, todos los días, todos los años, con modelos socialistas, lo que ha hecho es destrucción más de la Amazonía, implemento de la ganadería, la minería. Argentina, el mayor productor de soja y ante todo de carne, uno de los mayores productores y exportadores de carne, con los efectos que genera la producción ganadera por el metano, lo que ha hecho es monocultivos y destruir la pampa argentina, incluso destruir el concepto cultural, antropológico del gaucho en Argentina y en Brasil. Chile, la concertación luego de Pinochet, es- específicamente poniendo los gobiernos de Piñera en dos episodios, son modelos orientados al monocultivo y a la extracción de recursos naturales. Muéstrenme un producto de alto valor agregado de Chile. No hay. El vino, sí, valor agregado, pero no es alto valor agregado. Entonces ahí viene la discusión. Latinoamérica tiene la potencialidad. Dentro de las 100 mejores universidades del mundo se encuentran ya UNAM, Sao Paulo, Católica de Chile. O sea, tecnológicamente no estamos lejos. Muchas universidades colombianas creciendo y posicionándose dentro de del ranking de las 200, 300 mejores universidades del mundo. Excelentes universidades en Costa Rica. O sea, tienes elementos para decir se pueden hacer cosas. ¿A qué me refiero con que se pueden hacer cosas? Ecuador tiene el bendito llamado Código Ingenios, básicamente una política pública para desarrollar las potencialidades o crear emprendimientos o bioemprendimientos. Ese bendito Código Ingenios dice que si se utilizan recursos naturales que pertenecen a comunidades o que se lo hace con comunidades nativas, el 51% de las utilidades brutas
de ese negocio van directamente al gobierno, al Estado. Eso no es un estímulo, eso es un desestímulo. ¿Qué hizo el Estado? El Estado generó que por constitución todos los minerales que se encuentran en el subsuelo pertenecen al Estado. ¿Qué es lo que se ha conseguido? El incremento, pero salvaje en la Amazonía ecuatoriana, de la minería ilegal. Porque la minería legal, la gran minería, puedes tener control, tienen más tecnología, no usan cianuro. Los mineros, entre comillas, artesanales, que son criminales, utilizan cianuro en bienes que son públicos porque pertenecen al Estado y creo que, y los tres conocemos perfectamente las características de los bienes públicos, sin rivalidad, sin limitación al acceso y al uso y al disfrute, todos los destruyen. Entonces, esos son los elementos. Yo creo que el Estado ayudaría más saliendo y si necesitas un nivel de organización para el manejo de los recursos naturales, son los municipios probablemente los más necesitados ahí o los más llamados a hacer cosas. El Estado central, no conozco ningún caso en Latinoamérica, peor Venezuela. Venezuela ha acabado, la explotación de diamantes y oro en la cuenca del Orinoco es terrible. Probablemente el único caso interesante de protección de recursos naturales, y si me permite citarlo brevemente, es la protección del manglar en Cuba, que es lo que les ha permitido tener barreras naturales. Cuando vienen los huracanes que azotan, recordarán Nueva Orleans en los Estados Unidos, que azotan las costas de los Estados Unidos, Cuba las pasa, digámoslo así, los pasa bien, los pasa mejor. Probablemente ese es el único caso que puedes mostrar como brillante de una conservación. El resto de Latinoamérica, Costa Rica, pero si analizas la biodiversidad que tiene, por unidad, incluso por el tamaño que tiene y todo lo que sea, lo ha conseguido. Probablemente Costa Rica es el otro ejemplo, muy orientado a la protección, muy orientada. Costa Rica tuvo a Intel produciendo chips ahí. Eso no lo ha hecho ni ningún otro de los países. Creo que ahora están entrando en otros países más grandes, pero mi visión sería esa. Mientras menos entre el Estado, muchas veces es mejor. Muchas gracias. Para cerrar, me gustaría que ambos nos dejaran un mensaje clave para quienes nos escuchan y nos ven en un mundo donde el crecimiento económico y la sostenibilidad parecen estar en conflicto. ¿Cómo podemos avanzar de manera equilibrada y justa? Por favor, Juan Manuel. Yo creo que en primer lugar hay que comenzar a utilizar los conceptos claros. Creo que se ha manipulado mucho el concepto de justicia social en América Latina y en el mundo. No solo en América Latina. Europa es un ejemplo claro de la barbaridad de la justicia social, de la mal llamada justicia social. Hay que reconocer y un principio básico que no somos iguales como individuos, pero que ante la ley debemos ser iguales. Eso es equidad, eso es justicia social. Creo que otro elemento fundamental en ese sentido es que a cada cual se nos debe dar según nuestra capacidad y según nuestra necesidad. Y ese no es un concepto liberal, ese es un concepto básicamente utilizado muchísimo en la sociología y en movimientos de izquierda, pero que parece que se equivocaron. En algún momento hubo una ruptura mental mucho más metida con el wokismo, con todas estas ideologías sí, de género y el concepto de que la igualdad no somos iguales, lo cual es bueno, lo cual significa es que tienen que darme la oportunidad de yo tener acceso a tener cosas distintas a los demás. ¿Cuál es el peligro? Siempre va a haber el peligro del abuso, siempre, como especie. Parece que tenemos algún gen, un chip que se activa y rompe los conceptos, ni siquiera diría de solidaridad, sino de sentido básico común, que si a mí me va bien, a los otros también les puede ir bien, pero el concepto normalmente del ser humano es, a mí me va bien, pero tengo que pisar a los demás. Entonces son elementos que, fíjate, no solamente incluyen con la parte de recursos naturales y la tecnología. Probablemente el mejor elemento, los mejores argumentos para tener un modelo de desarrollo que realmente ayude a la gente son los valores éticos y morales. Que de hecho hay una discusión muy, muy interesante, muy bonita en ese sentido, que lo hace Jesús Huerta de Soto sobre la necesidad de los valores éticos y morales en la utilización de los recursos, en la economía y en la vida. Probablemente nos centramos mucho en la crematística, que somos expertos los economistas, en el dinero.
Y probablemente no tenemos que hablar de precios, sino de valores. Y me refiero a lo ético. Mireya, me encantaría escucharte también. ¿Cómo podemos avanzar de manera equilibrada y justa? Yo en la misma línea de Juan Manuel, creo que cuando hablamos de transición hacia estas economías sostenibles, debe existir justicia territorial. Las comunidades locales tienen que ser parte activa en la toma de decisiones porque son ellos quienes conocen el territorio efectivamente. Y no se puede tomar decisiones si no se conoce cuál es la realidad de lo que sucede en tu área. No podemos estandarizar y tener una receta perfecta para todos. Todo va a depender y tiene que irse modificando de acuerdo a cada una de las realidades. Y eso es parte de lo que está haciendo, por ejemplo, Naturaleza y Cultura Internacional, buscando la protección de 5 millones de hectáreas en un espacio amazónico que se denomina Plataforma Amazónica, donde está apoyando a los gobiernos locales para generar modelos donde puedan integrar a los dueños del territorio en la conservación del mismo para poder integrar estas cosmovisiones y poder crear modelos más adecuados que puedan tomar decisiones. Igual creo que también no debemos perder la esperanza. Creo que muchas de las veces entramos a las redes sociales, entramos a noticias y sucede cada cosa que definitivamente nos deprime. Creo que a pesar de todo lo que sucede, tenemos que seguir siendo positivos y buscar y creer en que, y confiar más que nada en que vamos a poder cambiar, en que estas iniciativas sostenibles, estos nuevos modelos de economía circular, de bioeconomía circular, como lo mencionaba Juan Manuel, pueden ir ganando espacio y que podamos ser mucho más responsables como consumidores, como personas y analizar y creer firmemente en cuál es nuestro estilo de vida, que sea un estilo de vida que sea mucho más amigable con estos límites de crecimiento. Muchas gracias, Mireya, Juan Manuel, por este diálogo tan enriquecedor. Esperamos seguir aprendiendo de sus experiencias y perspectivas. Y a nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos. Recuerden que este tema nos toca a todos y todas y es vital para el futuro de nuestras economías y nuestro planeta. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a ambos. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.